En Mutual de Seguridad hacemos muchas cosas por ti. ¿Por mí? Claro, si tienes un accidente o enfermedad del trabajo, estás protegido. ¿Y cómo? Con atención médica especializada sin costo para ti, incluyendo rehabilitación hasta que vuelvas al trabajo. Y también los medicamentos. Todo. Sí, todo. ¿Y a mí qué me paga el sueldo mientras no puedo trabajar? Nosotros pagamos tu licencia desde el día 1 y antes de 30 días. Pero la idea es que no te pase nada. Por eso hacemos prevención, porque uno nunca sabe. ¡Cuidado! Así que si nos ves en la calle, en el trabajo, o si no nos ves, igual estaremos. Mutual de Seguridad. Estamos para protegerte. Hola, les habla el profesor. Si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy. Junto a Bruce y Mutual de Seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura, ¿vale? Y para eso usted tiene un plan, ¿cierto, profesor? Sí, claro. Conéctate seguro con Mutual de Seguridad, con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota. Dígame, profesor, ¿puedo verlo acostado en mi cama? Mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador. Mantente derecho con la posición de tu cuello. Así evitamos dolores lumbares o articulares. ¿Y si me conecto sentado en mi sofá, cómodo y seguro? Insisto, te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos, espalda y cadera totalmente rectas. Profesor, si quisiera unirme a este evento, pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar, ¿puedo? Antes que nada, termina la misión, desactiva esa bomba y luego buscas un lugar seguro con poca afluencia de gente. ¿Y si estoy en una persecución? Lo mismo, con la diferencia que si conduces o caminas, no puedes usar tu smartphone. Te expones a un accidente, ya lo sabes eso, tío. Por eso, si el evento te sorprende en el camino, detienes el vehículo y disfruta de la jornada. Profesor, si salgo en una misión con Lara, ¿me puedo conectar? Claro que sí. Recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla, mantener distanciamiento físico, las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento, evitando así el tránsito de personas. Ok, rayos, profesor. Usted tiene todo bajo control, ¿eh? Para eso estamos junto a Mutual de Seguridad, para prevenir. Ahora, ya conectados con la prevención, podemos comenzar. 3, 2, 1, ¡vamos! Cambio y fuera, profesor. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos pymes y emprendedores del país. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar junto a nosotros en esta, la séptima jornada de la Gira Pyme 2022. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Realizada, lógicamente, por Mutual de Seguridad. ¿Qué nos inspira a realizar este encuentro? Lo hacemos para llegar a ustedes y entregarles contenido de calidad y así promover espacios saludables y seguros, sobre todo a ustedes, que son el motor de la economía de nuestro país. Mi nombre es Marco Almeida Cabezas, jefe de prevención de riesgos de Mutual de Seguridad, y a nombre de todo nuestro equipo de la Mutual, hoy tengo el agrado de acompañarlos en esta, la séptima versión de nuestra gira PYME. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Para esta jornada tenemos una gran, pero gran invitada. Ella es ingeniera química, experta en prevención de riesgos y además higienista ocupacional. Les quiero presentar a ustedes a Patricia Valdés Soto de Mutual de Seguridad. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Hola Marco, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, es un gusto tenerte hoy en esta instancia. Estamos muy agradecidos que estés aquí con nosotros, sobre todo para darnos a conocer estas actualizaciones de la normativa COVID para nuestras empresas PYME, nuestros clientes que están hoy día con nosotros. Quiero recordarle a todos que pueden dejar en todo momento sus consultas en el chat, que se encuentra disponible desde ahora, en este momento, para que al final de la presentación podamos abordarlas junto a Patricia.
Entonces, sin más preámbulo, les quiero dejar con nuestra invitada de hoy, con ustedes, Patricia Valdés Soto. Gracias, Marco. Bien, voy a aprovechar de compartir mi presentación. Ahí estamos. Y tal como lo comentó Marco, ¿cierto? Agradecemos que nos inviten, ¿cierto?, a nuestra área a conversar respecto de la actualización de normativa COVID, ¿ya? Este agente biológico que nos ha tenido, digamos, bastante complicado durante los últimos 2 años, un poco más de 2 años, ¿cierto? Tanto en lo personal como en lo laboral, ¿ya? Focalizándonos en este último aspecto, ¿cierto? En contexto laboral, es que vamos a revisar todo lo relacionado con las actualizaciones que tenemos a la fecha respecto de la normativa de este agente biológico. La verdad es que si consideramos desde que partimos en diciembre del 2019, ¿cierto? Partimos en este camino de esta enfermedad, es mucho la normativa, ¿cierto?, que nos ha por la que hemos sido bombardeados, digamos, ya, respecto de este agente. Pero lo que vamos a focalizarnos en esta actividad, ¿cierto?, es referenciando la que actualmente está vigente. Pero con el objeto de hacer un poco de contexto respecto de esto y hacer un poco de historia rápidamente, ¿cierto?, que es el SARS-CoV-2, que es este agente biológico del que estábamos conversando. Es un virus, ¿ya? Ya todos lo sabemos mediáticamente, ¿cierto? Es mucha la información que tenemos. Este virus causó una enfermedad, ¿cierto?, de índole respiratoria, ya proviene de la familia de los coronavirus, que ya muchos eran conocidos, pero este llegó a conformar nuevamente como uno más de esta familia, ¿ya? Y que produjo infección, infecta principalmente a los seres humanos y en algunos casos a algunos animales, pero los más afectados fuimos los seres humanos. Es transmisible de persona a persona y principalmente, tal como lo vimos en toda esta época, ¿cierto?, a través de las gotitas que se dispersan cada vez que nosotros tosemos, estornudamos, ¿cierto?, hablamos, ¿ya? Y en menor frecuencia o en menor medida, ¿cierto?, también se podía contagiar a través de entrar en contacto con superficies donde este virus estaba ahí depositado, contenido, ¿ya? Y luego uno, producto de tener contacto con estas superficies, ¿cierto?, se llevaba a las manos, a los ojos, la cara, ¿cierto?, a la boca, y esa era la vía también de contagio. Fue identificado por primera vez en el año 2019 en China, ¿ya? Y la enfermedad que produce este virus se denomina COVID-19, ¿ya? Por lo tanto, el virus es SARS-CoV-2, pero la enfermedad que produce COVID-19. En general, lo que sabemos ya después de todo este tiempo respecto de este virus es que produce ciertos síntomas que son reconocibles, pero que también se pueden asociar a otro tipo de enfermedades como de tipo respiratorio, ¿cierto? Pero tiene algunas características, y ahí están marcadas, ¿cierto?, destacadas. ¿Cuáles eran las principales? Puede producir síntomas de tipo frecuentes, menos frecuentes, y aquellos que, como ya también sabemos, llevaron a muchas personas a tener que pasar por un cuadro grave, agudo, que implicó inclusive hospitalización, ¿cierto?, y en condiciones bastante críticas. ¿Cuáles son los síntomas principalmente reconocidos? Era la fiebre, ¿cierto?, sobre 37,8 grados Celsius, y uno de los síntomas más reconocidos, ¿cierto?, y característico es la pérdida del gusto del olfato, ¿ya? En algunos casos se perdían ambos sentidos, ¿cierto?, y en otros solamente uno. Bueno, y además todos los que están ahí mencionados, ¿cierto?, que son típicos de lo que son las enfermedades de tipo respiratoria. Alrededor del 80% de las personas que se contagiaron o se han contagiado por esta enfermedad, ¿cierto?, se recuperaron ya rápidamente o dentro de un cierto tiempo, sin necesidad de llegar ni siquiera a recibir algún tipo de tratamiento hospitalario. Sin embargo, el 15% desarrollaron una enfermedad grave, ¿cierto?, llegaron a requerir oxígeno, asistencia con oxígeno, ¿cierto?, y de esos un 5% llegó a estar en un estado crítico, ¿cierto?, y tener que estar inclusive en cuidados intensivos internados. Y lamentablemente, ¿cierto?, como ya todos lo sabemos, hay una cantidad de personas que
fallecieron producto de esta enfermedad, ¿cierto? Dado que se presentaron insuficiencias de tipo respiratoria, ¿cierto? Septicemia, shock septicémicos, ¿cierto? Insuficiencias multiorgánicas, incluidas lesiones de tipo cardíacas, hepáticas y hasta renales. Lamentablemente ese es un poco el panorama que nos dejó esta enfermedad. Con el objeto de hacer un poco de historia respecto y rápida respecto de cómo se nos presentó a nosotros esta enfermedad. Recordemos que el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China, ¿cierto? Se presentó un caso de neumonía atípica, ya que se empezó a investigar con las autoridades chinas y que recién el 7 de enero, pocos días después ya, lo identificaron como un nuevo tipo de coronavirus perteneciente a esta familia de los coronavirus. Ya el 28 de enero del 2020, en Chile se declaró la fase 1. ¿Qué significa esto? Que si bien no teníamos casos todavía de contagios acá dentro de nuestra frontera, pero sí, ya dada el contexto que se estaba dando a nivel mundial, ¿cierto? Chile declaró la fase 1 para empezar a implementar todas las medidas, ¿cierto?, preventivas que debían empezar a establecerse, y además las instituciones gubernamentales, ¿cierto?, como los ministerios del Trabajo, de Salud, Superintendencia de Seguridad Social, empiezan a prepararse para lo que venía. En febrero del 2020, ¿cierto?, ya se declara en Chile, a través del decreto 4 del Ministerio de Salud, la alerta sanitaria, ¿ya? Con el objeto de empezar a disponibilizar todos los recursos, ¿cierto?, y las acciones que se tienen que tomar para enfrentar esta amenaza que crecía rápidamente. Si ustedes se fijan, recién llevábamos 2 meses y ya estábamos generando la alerta sanitaria en Chile. El 3 de marzo del 2020, ¿cierto?, se declara la fase 2, es decir, que ya llegó a Chile el primer caso de contagiado COVID, pero no contagiado en Chile, sino que producto de que había pasado por algunos de estos países donde estaba el virus presente. Y el 11 de marzo del 2020, que es cuando ya empezamos esta larga travesía, ¿cierto?, que llevamos de más de 2 años, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia como COVID-19, ¿ya? Y ahí ya iniciamos toda este camino de 2 años, ¿cierto?, donde hemos tenido diferentes instancias que se nos han dado con esta contingencia. Respecto de la normativa, y como fue tan rápido, que es lo que quise mostrar en la presentación anterior, ustedes se fijaron que en 2-3 meses ya estábamos con una situación y un panorama que no nos imaginábamos a finales del 2019, ¿ya? Hoy día en este recuadro que ustedes ven, en verde, lo que se destaca en verde, ¿cierto?, es la normativa vigente actualmente al día de hoy, ¿cierto?, en Chile, respecto de esta enfermedad, ¿ya? Y proviene de lo que está en el recuadro destacado en color más gris, ¿cierto?, que es la anterior normativa que teníamos. Por ejemplo, ¿ya? Importante es saber que a través del decreto 75, que es de septiembre de 2022, aquí vamos a ver que entre septiembre y octubre de este año se ha producido una gran actualización de la normativa, y principalmente está asociado a estar en esta etapa de apertura en la que nos encontramos hoy día, en que estamos como saliendo de la pandemia, ¿ya? A través del decreto 75 de septiembre del 2022, ¿cierto?, se prorrogó la alerta sanitaria que se había definido ya a partir de la entrada en vigencia que llegó esta enfermedad acá, ¿cierto?, y se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2022. Pero, ¿de dónde veníamos? De una alerta sanitaria que había sido definida, ¿cierto?, en febrero del 2020 a través del decreto 4. Actualmente, ¿cierto?, tenemos un documento emitido por el Ministerio de Salud a través del ordinario 4620, que habla de las orientaciones técnicas para la adaptación, ¿cierto?, de la estrategia de control de pandemia por SARS-CoV-2 en este escenario de apertura en el que hoy día nos encontramos, ¿ya? Este documento, ¿cierto?, establece hoy día cuáles son los criterios técnicos que es importante y que vamos a reforzar más adelante y que están vigentes en este nuevo escenario de apertura. Pero anteriormente tuvimos, ya, y todos lo reconocen y lo deben recordar, un documento que era nuestra Biblia, digamos, en contexto laboral, que son las recomendaciones de actuación que también vienen desde el Ministerio de Salud, en los lugares de trabajo, específicamente para evitar, ¿cierto?, el contagio por esta enfermedad COVID-19.
¿Qué es lo que tenemos actualmente también vigente? Es el Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la alerta sanitaria, que es lo que está bajo la ley 21.342 del Ministerio del Trabajo, que se formaliza en junio del año 2021, a propósito de empezar a, de alguna manera, todas aquellas actividades económicas, ¿cierto?, que requerían que ciertas actividades se desempeñaran, se desarrollaran en forma presencial dentro de los lugares de trabajo. Por lo tanto, a través de este documento, el Ministerio del Trabajo estableció cuáles son las medidas mínimas que los empleadores debían tener implementadas, ¿cierto?, en sus instalaciones para que las personas pudiesen estar desempeñando sus actividades en forma presencial. También tenemos, y complementariamente a este protocolo establecido por el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social, ¿cierto?, estableció a través de una circular, la 3697, ¿ya?, y impartió instrucciones a los organismos administradores respecto de cuáles son los contenidos mínimos que se debía tener este protocolo, y respecto de las asesorías y el acompañamiento que debemos ejecutar los organismos administradores a los empleadores para ayudarlos a implementar estas medidas, aclarar sus dudas, ¿cierto?, acompañarlos y darles toda la asistencia técnica que corresponda y aclarar todas aquellas dudas que puedan tener. ¿Ya? Actualmente este protocolo, esta circular de la superintendencia se actualizó, ¿cierto?, dado este nuevo escenario de apertura, ¿ya? Pero veníamos de un documento que era también una circular, que era un protocolo de seguridad sanitaria laboral, pero en base a los criterios que teníamos establecidos antes de entrar a este escenario de apertura. Paralelamente y complementariamente a toda esta normativa, ¿cierto?, que estamos revisando, yo creo que ya muchos hemos escuchado hablar de lo que es el formulario único de fiscalización, ¿ya? Que esta es una herramienta que fue consensuada, trabajada en conjunto entre el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social, con el objeto de definir una herramienta, ¿ya?, que considere los contenidos mínimos o las medidas mínimas que deben estar implementadas en los lugares de trabajo, ¿cierto?, para que, estos organismos, ¿cierto?, fiscalizadores, tanto Seremi de Salud como la Inspección del Trabajo, al momento de ir ya y ejecutar, dadas las facultades que tienen de revisar las condiciones, ¿cierto?, en las que se desempeñan las actividades en los lugares de trabajo, y que actuaran en forma estandarizada, ¿cierto?, y bajo los mismos criterios, se desarrolló esta herramienta, ¿ya? Esto debido a que lo que se quería evitar es que en diferentes lugares del país, ¿cierto?, producto de estas fiscalizaciones, se llegaran con criterios diferentes o se vieran cosas diferentes. Entonces, esta herramienta ha venido a ser como el checklist, ¿ya?, que establece cuáles son las medidas mínimas que deben estar implementadas en los lugares de trabajo, y bajo esta herramienta es que estas instituciones fiscalizan a las empresas en forma estandarizada, ¿cierto?, alineada con el objeto de mirar en cualquier parte, ¿cierto?, del país, ir a mirar siempre lo mismo cuando se fiscaliza una empresa. Pero también este documento ha sido la base para todo lo que ha sido los procesos tanto de asistencia técnica que entregamos los organismos administradores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí, como una manera de decirlo, ¿cierto?, tenemos las preguntas de la prueba, ¿ya? Si lo dijéramos educacionalmente, allí están contenidos todas las medidas que se deben tener implementadas y que aseguraban, ¿cierto?, como mínimo evitar el contagio y la dispersión de esta enfermedad. Pero en paralelo a esto, también ya bajaba desde el Ministerio de Salud el plan de, primero tuvimos el cuidándonos paso a paso, luego el seguimos cuidándonos paso a paso, y hoy día estamos en el plan, ¿cierto?, bajo este escenario de apertura, que es el seguimos cuidándonos. Hoy día, actualmente, ¿cierto?, la resolución 1400 es la que establece los contenidos mínimos de este plan, ¿cierto?, en base a todas las actualizaciones que vamos a revisar. Y complementariamente también a esto, y producto de estandarizar el desarrollo tanto de los programas de vigilancia, tanto ambiental como de salud, que se deben implementar producto de esta enfermedad, que también se podía obtener por parte de algunas personas en contexto laboral, es decir, contagiarse producto de haber ido a desempeñar sus funciones, ¿cierto?, de forma presencial. El Ministerio de Salud
a través de las ciertas resoluciones, ¿cierto? Desarrolló e implementó ya a partir del año 2020, ¿cierto? El protocolo de vigilancia, ya tanto ambiental como de salud, para ser ejecutado, ¿cierto? En los centros de trabajo. Y este protocolo, como lo vamos a revisar rápidamente, ¿cierto? Ya lleva 3 versiones vigentes. La última es a través de la resolución exenta 1317 de septiembre de este año. Entrando un poco a lo que es este formulario de fiscalización, ¿cierto? Que es bastante conocido, ya lleva 2 versiones, ¿ya? Y básicamente estableció lo que les comentaba, que son las medidas mínimas o los aspectos mínimos que se consideraban, ¿cierto?, dentro de los procesos de fiscalización y que son las que deben tener implementados los empleadores en los lugares de trabajo cuando las personas desarrollan su actividad en forma presencial. ¿Cuáles son los aspectos que incorpora como base, ¿cierto? Tiene aspectos de tipo técnicos, aspectos de tipo legales. Por ejemplo, ya entre ellos tenemos la evaluación de los riesgos. El empleador debe, ¿cierto?, evaluar, dentro de toda la evaluación de los riesgos que tiene, debía incorporar también en dicha evaluación ahora la identificación de este agente, ¿cierto?, el SARS-CoV-2 y de esta eventual enfermedad profesional. Todo lo relacionado, ¿cierto?, con las medidas básicas, primarias, como podríamos decir, que es necesario implementar para evitar el contagio, el lavado de manos con agua potable, el jabón, el secado de manos, ¿cierto?, todo lo relacionado con la disposición de todos estos residuos, no solamente los residuos productos de la actividad, sino que aquellos que provienen efectivamente del uso de dispositivos, uso de mascarillas, etcétera, ¿cierto?, de elementos de limpieza, cómo se disponían estos residuos. Todo lo relacionado con la ventilación, que obviamente era vital, ya la renovación de los ambientes laborales para evitar que este virus, ¿cierto?, aumentara sus concentraciones y se contagiara más a las personas. Todo lo relacionado con la obligación de informar los riesgos laborales y específicamente debía incorporarse esta enfermedad, ¿cierto?, el riesgo al COVID-19. Limpieza y desinfección en los lugares de trabajo y espacios comunes, que también se generaron algunos protocolos, ¿cierto?, específicos durante la etapa más crítica, ya pensando que este es un agente de tipo biológico, ya medidas relacionadas con el distanciamiento físico entre los trabajadores con el objeto de evitar el contagio, todo lo relacionado con la información y la señalización que debía definirse y establecerse en las instalaciones, ¿cierto? Y también medidas relacionadas con procedimientos, planes de emergencia, ¿cierto?, reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que considerada la incorporación de este nuevo agente, ¿cierto?, y de esta enfermedad. Y también lo relacionado con instancias legales que tenemos dentro de las empresas, ¿cierto?, como los comités paritarios de higiene y seguridad, cuando obviamente amerite, los departamentos de prevención y riesgo, estableciendo cuáles eran las funciones, o más bien dicho, marcando dentro de las funciones que ya están definidas por normativa, ¿cierto?, marcando específicamente cuáles debían ser en detalle lo que debían trabajar respecto de este agente. Todo lo relacionado también, y está incorporado aquí, con la ley 20.123 en relación a la subcontratación y las empresas contratistas, ¿cierto? Y ya algo que durante mucho tiempo estuvimos implementado en forma obligatoria, el uso de la mascarilla como un dispositivo, ¿cierto?, básico para contener, ¿cierto?, y evitar el contagio a través de la dispersión de estas gotitas que conversamos al inicio, ¿ya?, la cual debía ser utilizada en contexto laboral además. Respecto de la ley 21.342, ¿cierto?, que es la que estableció este protocolo de seguridad sanitaria laboral obligatorio que los empleadores debían tener en aquellas situaciones en que los trabajadores ejecutaban sus actividades en forma presencial, ¿cierto?, en los lugares de trabajo. Básicamente recuerden que esta ley ya hasta la fecha está vigente, independiente que a partir del 1 de octubre, ¿cierto?, como vamos a revisar, hemos tenido algunas actualizaciones, ya sea a través del plan paso a paso, ¿cierto?, a través de algunas resoluciones del Ministerio de Salud, pero en su momento, ¿cierto?, estableció cuáles eran las medidas mínimas. Destaco aquí, ¿cierto?, aquellas temáticas que hoy día a la fecha, ya si bien en la ley 21.342, ¿cierto?, todavía están establecidas, dado que se ha mantenido actualizada, ¿cierto?, está vigente aún, pero no ha sido modificada. Perdón.
Destaco las temáticas que a partir del 1 de octubre, ¿cierto?, sufrieron ciertos cambios dados las nuevas actualizaciones. Por ejemplo, se establecía el testeo diario de temperatura al ingreso de la empresa, tanto de trabajadores, usuarios, clientes, etc. Hoy día, a partir del 1 de octubre, ya, y como es conocido, no es obligación el testeo, sin embargo, sí se establece que los empleadores en contexto laboral, ¿cierto?, deben tener disponible este tipo de dispositivos en sus instalaciones con el objeto de que si alguien quiere testearse la temperatura, ¿cierto?, lo pueda hacer, ¿ya? Todo lo que tiene que ver también con las medidas de distanciamiento físico, que también se definían, ¿cierto? La disponibilidad de agua y jabón y dispensadores de alcohol gel, todo lo relacionado con las medidas de sanitización y los procedimientos específicos que se definieron en su momento, ¿cierto? Dado, como les comentaba, que este es un agente de tipo biológico, y la definición y control de aforo, ¿ya? Además se definían los medios de protección, ¿cierto?, que tenían que ponerse a disposición de los trabajadores, el uso de la mascarilla, la disposición de mascarillas, ¿cierto?, más las medidas que específicamente y en forma detallada la autoridad sanitaria podía bajar a través de toda esta cantidad de información que nos difundían. Pero específicamente las que están destacadas ahí son las que a partir del 1 de octubre ya han sufrido algunos cambios dado este nuevo escenario de apertura. Actualmente, ¿cierto?, tal como les comentábamos, el gobierno de Chile estableció varios planes ya de paso a paso, y el que hoy día tenemos vigente está bajo la resolución exenta 1400, ¿cierto?, que se formalizó el 29 de septiembre del 2022, por lo tanto ya empezó a establecer algunas modificaciones a partir del 1 de esa fecha y específicamente a partir del 1 de octubre. Lo primero que tenemos aquí es que se produjo un cambio, una modificación respecto de los días de licencia que se dan, ¿cierto?, a un caso que ya está confirmado por COVID-19, ¿cierto? Veníamos de tener 7 días de aislamiento, ¿cierto? Y actualmente la cantidad de días son 5 días, contados desde, en el caso de personas que tengan síntomas, ¿cierto?, contados a partir del inicio de los síntomas, y en aquellas personas que son asintomáticas, ¿cierto?, esos 5 días de aislamiento se contabilizan desde que la persona se tomó la muestra, el examen que dio positivo, ¿cierto?, a COVID. Esta es una de las grandes modificaciones que estableció a partir de septiembre, ¿cierto?, la resolución 1400. Otra definición que también mediáticamente escuchamos mucho y que la utilizábamos habitualmente era la definición de contacto estrecho, ¿ya?, que también ha ido cambiando a medida que la normativa se ha ido actualizando. Recuerden ustedes que para que una persona fuese definida o calificada como contacto estrecho, ¿cierto?, por la autoridad sanitaria, porque es una facultad definida solamente por la autoridad sanitaria, y eso se mantiene hasta el día de hoy, teníamos varios criterios y requisitos que debían darse, ¿cierto? Pero tenía incorporado el concepto del uso obligatorio de la mascarilla, que a partir del 1 de octubre ya sabemos que no es así. En las definiciones anteriores, todos estos criterios, estos requisitos, ¿cierto?, incorporaban el uso de mascarilla, ¿cierto?, y el uso correcto, además de la mascarilla. Pero si ustedes se fijan hoy día en la definición actual, inmediatamente sale el criterio de uso de mascarilla para definir una persona como contacto estrecho. Hoy día, ¿cierto?, para que una persona sea calificada como contacto estrecho por la autoridad, tiene que darse los siguientes requisitos: contacto físico directo con un caso confirmado probable, ya haber estado cara a cara a menos de 1 metro de distancia durante menos de 15 minutos con un caso confirmado probable, ¿cierto?, durante al menos, 15 minutos con un caso confirmado probable. Si un trabajador de la salud, ¿cierto?, tenía que, producto de su actividad, brindar atención directa a una persona que era un caso confirmado, ¿cierto?, sin los elementos de protección personal, ya se consideraba también contacto estrecho. Y otras situaciones establecidas por la Seremi, ¿cierto?, o la autoridad sanitaria, ya que ellos definieran específicamente como contacto estrecho. Hoy día ya no tenemos ya este filtro, por decirlo de alguna manera,
de que se considere el uso de mascarilla dentro de la definición de contacto estrecho. Por lo tanto, se hace mucho más difícil la trazabilidad, casi imposible. Antes por lo menos teníamos esta medida que nos permitía de alguna manera y nos demostró durante la pandemia que fue totalmente efectiva el uso, la contención, ¿cierto?, de estas gotitas para evitar contagiar a las otras personas. Dado esto, es que es una de las actualizaciones más importantes, ¿cierto?, respecto de las definiciones de contacto estrecho. Y el aislamiento de un contacto estrecho también son 5 días que se contabilizan desde la fecha en que tuvo el último contacto con el caso que se identifica como confirmado. Algunas otras temáticas, ¿cierto?, específicas que define la resolución exenta 1400, ¿cierto?, en relación al uso de mascarilla, mantiene la definición de lo que es una mascarilla, ¿cierto?, el tipo de mascarilla que se considera validado y que se debe utilizar, ¿cierto?, pero además ya estableció que el uso de mascarilla a partir de esta fecha ya es obligatorio solamente en aquellas personas que visiten ciertos establecimientos de salud, ¿ya? Deja de ser obligatorio el uso de mascarilla, ¿cierto?, en espacios, ambientes cerrados o abiertos, como lo teníamos hasta dicha fecha, y solamente, y en forma exclusiva, la deja como obligatoria en aquellas personas que visitan o que de alguna manera tienen que ingresar a un establecimiento de salud, ya sea público o privada, ¿cierto? Específicamente también ya en aquellas personas, trabajadores de la salud, ¿cierto?, que tienen que prestar atención presencial a pacientes, ya incluido personal auxiliar, alumnos en formación que también tenemos dentro de estas actividades, ¿cierto?, en recintos cerrados o en los que sea imposible mantener un distanciamiento de al menos 1 metro entre personas. Hoy día sabemos que solo es obligatorio en estas condiciones, ¿ya? Se recomienda también, y ese es uno de los grandes cambios que también se estableció, en la recomendación de uso, no obligación, pero sí la recomendación en el transporte público-privado que esté sujeto a pago, en espacios cerrados donde puede existir la posibilidad de grandes aglomeraciones de personas, al interior de farmacias y a las personas con síntomas por COVID, ¿ya? Respecto a las condiciones o los lugares de trabajo en esta resolución, ¿cierto?, ya se estableció que el empleador debe asegurar el fácil acceso a los elementos necesarios para una adecuada higiene de manos de los trabajadores y de las trabajadoras. Es decir, hablamos de que se debe disponer, ¿cierto? El empleador debe disponerle y asegurar que tenga el stock necesario para realizar este tipo de actividades. Adicionalmente, debe proporcionar mascarillas para los dependientes que deseen utilizarla y dispondrá dispositivos de testeo diario de temperatura para el personal, cliente y demás personas que ingresen al recinto de la empresa, ¿ya? Debe tener disponibles estos elementos para quien los requiera usar o desee utilizarlos. Ya dejan de estar en vigencia, ¿cierto?, estos protocolos específicos de limpieza y desinfección, ¿cierto?, y de higienización de los ambientes de trabajo, y volvemos nuevamente a los requisitos mínimos que se establecen en el decreto 594 respecto de las labores de higienización que se deben ejecutar en los ambientes laborales. Todo lo relacionado con los aforos, ¿cierto?, en los lugares de trabajo también ya queda fuera de vigencia, ¿cierto? Ya no se dispondrán de aforo específico en los lugares de trabajo. No obstante eso, ¿cierto?, se recomienda mantener, ¿cierto?, el distanciamiento de al menos 1 metro entre los puestos de trabajo en contexto laboral. Si ustedes se fijan, es una recomendación, ¿ya? Y también, ¿cierto?, en contexto laboral se recomienda el uso de la mascarilla en el transporte público privado sujeto a pago, ¿cierto?, en aglomeraciones, en espacios cerrados, al interior de farmacias y las personas con síntomas de COVID, ¿ya? Esos son algunos de los cambios que estableció, ¿cierto?, la resolución 1400. Complementariamente a esto, ¿cierto?, el Ministerio de Salud también formalizó el 28 de septiembre del 2022 este documento técnico, que son orientaciones técnicas para la adaptación, ¿cierto?, a la estrategia en este nuevo escenario de apertura. Y si ustedes se fijan, las temáticas son bastante similares y están bien alineadas respecto de lo que veíamos recién en la resolución 1400, ¿ya? También el uso de mascarillas establece que va a ser obligatorio solamente en centros de salud,
¿ya? Y las recomendaciones en aquellas situaciones de mayor riesgo, ¿cierto? Los aforos y ventilación se eliminan en espacios abiertos y cerrados y se promueve, ¿cierto?, la ventilación y estos procesos de vacunación que se definen a través de, bajan desde el Ministerio de Salud. El paso de movilidad también quedó ya, no va a ser, dejó de ser exigido. Y si ustedes se fijan también a mano derecha, uno de los criterios que nos ha bajado la autoridad es que específicamente en estos, dado estas actualizaciones y estas modificaciones, ¿cierto?, también las instituciones de fiscalización reducen el 100% de su fiscalización, es decir, no van a partir de esa fecha ya no fiscalizan estas actualizaciones que acabamos de conversar. Dejan de ser parte de estos procesos de fiscalización. Respecto del protocolo de seguridad sanitaria laboral, ¿cierto? También dado estas modificaciones, ya también tenemos aquí ya las intervenciones, las modificaciones en estas mismas temáticas. Respecto de los elementos de protección personal, ¿cierto? Se establece que los empleadores deben poner a disposición de las personas, de los trabajadores que deseen utilizarlas, estos dispositivos, las mascarillas, ¿ya? No es obligación por parte de los trabajadores utilizarlo, pero sí se recomienda a los empleadores que promuevan, ¿cierto?, que difundan y que movilicen a sus trabajadores que voluntariamente los utilicen, ya mostrándole principalmente cuáles son las ventajas, ¿cierto?, del uso de este dispositivo. Pero solamente hoy día los empleadores, la obligación que tienen es poner a disposición estos dispositivos a los trabajadores que voluntariamente requieran utilizarlo. ¿Y qué tipo de mascarilla? N95, KN95 o alguna similar, ¿cierto?, que ya conocemos. En el caso de los medios de transporte público-privado, incluidos los provistos por el empleador, ahí también se recomienda, ¿cierto?, el uso de la mascarilla. Respecto del lavado de manos, se sugiere a todos los trabajadores, ¿cierto?, que realicen el lavado de manos al ingresar a las dependencias de la entidad empleadora, ¿cierto?, como una medida de higiene básica, pero estamos hablando de sugerencias. Respecto de la organización del trabajo y el distanciamiento seguro, ¿cierto?, físico, en contexto laboral, se recomienda mantener el distanciamiento de al menos 1 metro entre los puestos de trabajo. Ya se eliminan los aforos, ¿cierto? Y cuando corresponda señalar que el distanciamiento también se recomienda en toda instancia o instalaciones, ya si corresponde, como dormitorios en campamentos, comedores, salas de casilleros, cambio de ropa, servicios sanitarios, duchas, ¿cierto? Se recomienda la distancia, mantener este distanciamiento de al menos 1 metro. Respecto de limpieza y desinfección, ¿cierto? Nuevamente se alinea con lo que vimos anteriormente, se mantienen los requisitos que están establecidos en el decreto 594, ¿cierto?, del Ministerio de Salud, y el testeo diario de la temperatura. También se deben mantener disponibles estos dispositivos por parte de los empleadores, en el caso de que trabajadores, clientes, ¿cierto?, u otros usuarios de las instalaciones quieran voluntariamente testear temperatura, pero no es obligación el testeo. También conversamos, ya, y lo mencioné al comienzo, que producto de que estamos hablando de un agente biológico que generó una enfermedad, que en contexto laboral, ¿cierto?, pasó a ser una enfermedad de tipo laboral, ¿cierto? El Ministerio de Salud formalizó el protocolo, ¿cierto?, de vigilancia COVID en los centros de trabajo, ¿ya? En contexto laboral. Este protocolo, ¿cierto?, el que hoy día actualmente está vigente, es el que se está definido a través de la resolución 1317, que es de septiembre del 2022, ¿ya? Hemos tenido, desde que entramos, ¿cierto?, en la pandemia, y a partir del 13 de enero del 2021, hemos tenido 3 protocolos de vigilancia COVID, ¿ya? La versión 1, la versión 2 y la versión 3. La versión 3 es la que hoy día actualmente está vigente, ¿cierto? Y este protocolo lo que vino a traer es la estandarización y cuáles son los criterios a través de los cuales los organismos administradores, ¿cierto?, debemos ejecutar tanto los programas de vigilancia ambiental, dirigidos a lugares, a las condiciones del centro de trabajo, como la vigilancia de salud que está focalizada en los trabajadores, ¿ya? Y cuando partimos con la primera resolución, ¿cierto?, con el primer protocolo,
¿ya? Aquí es importante reforzar que este protocolo no se gatilla a partir de solicitudes de la empresa, ¿cierto? Ni a partir de solicitudes o requerimientos de los organismos administradores. Ya está definido que es la autoridad, la Seremi de Salud, la que informa, dado ellos, los criterios que ellos tienen, las facultades que tienen, definen cuáles son los centros de trabajo que deben ser ingresados e incorporados a programas tanto de vigilancia ambiental como de salud. ¿Ya? Por lo tanto, se gatilla a través de una notificación que ejecutan las Seremis de Salud, ¿cierto? Y se las envían a los organismos administradores. Cuando esto partió, ¿cierto? Dentro de las facultades que tenía la Seremi de Salud, tenía hasta 5 criterios bajo los cuales ya podía clasificar una empresa, un centro de trabajo y solicitar que ingresara a programas de vigilancia de salud. Hoy día destaco solamente en la cuarta fila acá, que dadas las actualizaciones que se han ido dando y cómo ha ido evolucionando esta pandemia, ¿cierto? Hoy día el foco y el único criterio por el cual la autoridad nos notifica a un centro de trabajo para ingreso a programas de vigilancia ambiental y de salud es porque se han producido brotes, ¿ya? Ya los otros criterios fueron quedando atrás, ¿cierto? Y hoy día solamente nos notifican por brote. ¿Qué es un brote? O sea, ya hablamos de que existe un brote cuando en una instalación, ¿cierto? Se producen 2 o más casos de trabajadores confirmados por COVID, ¿cierto? O probables, ya en un lapso de periodo de tiempo, ¿cierto? Y que producto de haberse realizado un test PCR o un test de antígeno según corresponda. Ya, teniendo ya 2 casos o más, ¿cierto? Y tomando conocimiento de esto la autoridad, ¿cierto? Inmediatamente lo va a considerar un brote y va a gatillar este protocolo de vigilancia COVID. Nos va a informar y debemos ingresarlo los organismos administradores. También es importante traer a colación, ¿cierto? La definición en este protocolo de lo que es un centro de trabajo, como el recinto, ya sea empresa, faena, sucursal, agencia, etcétera, que es fiscalizable, es una unidad fiscalizable a la cual ¿cierto? Presta servicio a un grupo de trabajadores de cualquier empresa o institución pública o privada, ¿ya? Y este es el concepto que tiene la autoridad de centro de trabajo, y es a ese lugar en donde los organismos administradores debemos ir a gestionar el ingreso a este programa de vigilancia. Y cómo se ejecuta la vigilancia de salud, ¿cierto? Que es la focalizada, dirigida a los trabajadores, es la búsqueda activa de casos. Ya, en este caso, la búsqueda proactiva de casos sospechosos en la comunidad o en aquellas personas que estaban en las instalaciones al momento que se produjo el brote. ¿Cuáles son los objetivos, como ya lo comenté, básicos de este protocolo? Establecer acciones, definir las acciones que debemos ejecutar los organismos administradores para desarrollar estos programas, pero además estandarizar nuestra actuación, ¿ya? Y que vayamos todos, entendamos lo mismo, las mismas definiciones, los mismos plazos, los mismos tiempos, y ejecutemos estos programas ya de la misma manera, independiente en el organismo que se esté. ¿Cuál es la población objetivo, ¿cierto?, de estos programas de vigilancia? Los trabajadores y trabajadoras de estos centros de trabajo. La vigilancia ambiental, insisto, la focalizamos en las instalaciones, en las condiciones de trabajo que tienen ahí al desempeñar sus funciones los trabajadores, y la vigilancia de salud dirigida a los trabajadores. Y aquí es importante también establecer que esta última versión del protocolo, ¿cierto?, de vigilancia COVID, ya agregó algunas cosas que no tenían los otros 2 protocolos, y principalmente lo referente a la difusión que se debe hacer. Establece la difusión que debemos hacer los organismos administradores a las entidades empleadoras, ¿cierto? Difusiones que hacemos generalmente en forma masiva, ¿cierto? A través de correos electrónicos que enviamos a las empresas para informarles respecto de la actualización y los contenidos de este protocolo. También ya la difusión que deben hacer los organismos administradores a cada uno de sus trabajadores y trabajadoras, los que desarrollan o participamos de estos programas de vigilancia, tanto ambiental como de salud, pero me quiero focalizar que también establece, y lo más importante en este caso a los empleadores, es la difusión, que es responsabilidad de ustedes, ¿cierto?, que deben hacer de este protocolo una vez que han tomado conocimiento producto de las asesorías, de la información que les llega tanto desde la autoridad como de los organismos administradores, la difusión que deben hacer al interior de sus instalaciones, de su empresa, ¿cierto? Tanto a los trabajadores,
a los comités paritarios, sindicatos, ¿cierto? O departamentos de prevención, estos últimos 3 casos obviamente cuando amerite, ¿cierto? La difusión que se debe hacer respecto de esta normativa. ¿Cuál es el propósito? Que dichas instancias, ¿cierto? Y los trabajadores tomen conocimiento de cuáles son todas las etapas que tiene este protocolo, ¿cierto? Todos los pasos que se deben dar y las implicancias que tiene. Y además, y muy importante, que en este protocolo definió las evidencias. Cómo tienen que los empleadores, ya, o según corresponda, si nos toca a nosotros los organismos administradores, cómo debemos evidenciar el cumplimiento de esto, de esta difusión. En el caso de los empleadores, lo pueden hacer a través de correos electrónicos, ya, o a través de un documento de entrega de informaciones, digamos, en forma presencial, contra firma del trabajador. Ya, si ustedes se fijan, da las 2 instancias, dado que hoy día podemos tener personas en teletrabajo o personas de forma presencial. Y aquí es una de las cosas bien importantes que tengan en conocimiento. ¿Cómo se ejecuta la vigilancia ambiental? Ya, dirigida a revisar las condiciones en las instalaciones, ¿cierto? Primero, a través de una visita que obligatoriamente tiene que ser presencial. Debemos ir a ejecutar, ¿cierto?, esta evaluación de forma presencial para que quien vaya a ejecutarlo por parte del organismo administrador revise en detalle, ¿cierto?, recorra las instalaciones y tome conocimiento en primera persona, ¿cierto?, de cuáles son las condiciones que se presentan en los lugares de trabajo. ¿Cuál es la herramienta? Y aquí nuevamente vamos a hablar del FUF, ¿cierto?, porque es la herramienta básica, como lo conversamos al principio. Nuestra pauta de asistencia técnica COVID-19, que así la denominamos en Mutual de Seguridad, tiene como base este formulario único de fiscalización, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a hacer un barrido, ¿cierto? Cuando evaluemos las condiciones, vamos a hacer un barrido por todas estas medidas, estos contenidos mínimos que deben estar implementados en los lugares de trabajo, ¿cierto?, con el objeto de estar alineados con lo que la autoridad, ¿cierto?, va a fiscalizar cuando aplica este mismo documento. Es exactamente la misma herramienta y con los mismos contenidos. Tenemos un plazo, no más allá de 72 horas hábiles, 3 días hábiles contados desde que la autoridad nos notificó a través de un correo electrónico el centro de trabajo. Debemos ya haber ejecutado esta visita a la empresa y haber evaluado a través de esta herramienta, ¿cierto?, las condiciones, ¿ya?, producto del brote que nos notificaron. Y cuando ejecutamos esta prescripción, ¿cierto?, evaluamos las condiciones, aquellas medidas que el empleador no tenga implementadas, ¿cierto?, nosotros vamos a prescribírselas, ¿cierto?, vamos a indicarle que las debe implementar y debemos darle un plazo que también está establecido por la autoridad. Los empleadores tienen no más allá de 7 días hábiles para, desde que se hizo la prescripción, ¿cierto?, esta evaluación, para implementar dichas medidas. Importante este plazo porque de no ser así, ya vamos a revisar qué es lo que pasa si no se cumplen estos plazos, no se implementan las medidas dentro de estos plazos. Pero también así que es importante que la aplicación de esta evaluación, ¿cierto?, no solamente es una lista de chequeo, sino que nosotros ahí debemos hacer todo el acompañamiento y la asistencia técnica a los empleadores para explicar cada una de estas medidas, aclarar sus dudas, ¿cierto?, compartirles información que tenemos, información de tipo técnica, ¿cierto?, formatos tipos que podamos tener de documentación, trípticos, etcétera, todo lo que tenemos disponible para ustedes, ¿cierto?, y también que tenemos disponible en el portal de Mutual respecto de esta enfermedad. Una vez que se han cumplido estos plazos por parte del empleador para haber implementado sus medidas, ¿cierto?, 7 días hábiles, ¿ya? ¿Qué obligación tenemos los organismos administradores? Ir a verificar el cumplimiento de estas medidas. Y esto implica una segunda reunión, ¿cierto?, con la empresa, una segunda instancia, que es la de verificación. Aquí si la autoridad nos permite, la podemos hacer de vía presencial o vía remota, ¿ya? A diferencia de la aplicación de la pauta, que tiene que ser presencial siempre, ¿ya? Y para ello nos establece que no más allá de 2 días hábiles desde que se cumplió el plazo máximo para que el empleador implementara las medidas, debemos ya haber ejecutado la verificación de cumplimiento, ¿ya? Y en el caso de que, lamentablemente, ¿cierto?, el empleador no ha implementado a lo menos una de las medidas, ¿cierto?, dentro de estos plazos, también la autoridad nos establece que tenemos no más allá de 24 horas como organismo administrador para
notificar dicho centro de trabajo a la autoridad, con el objeto de que sean la Seremi de Salud, ¿cierto?, la que incorpore este centro de trabajo a su proceso de fiscalización y revise con la empresa por qué no se han implementado, ¿cierto? Y la verdad es que se quedan expuestos a un proceso de fiscalización con la autoridad. Pero además es importante también comentarles que esta última actualización del protocolo nos estableció que a través de un informe semanal que se le envían a la Seremi de Salud respecto de cómo va avanzando los programas de vigilancia, también debemos informarle todas semanalmente a aquellas empresas que dieron un incumplimiento y que las notificamos a la autoridad, que les enviamos un correo. Es decir, de alguna manera existe un doble instancia en que le tenemos que indicar a aquellos centros de trabajo que no cumplieron las medidas dentro de plazo. Bien, con esto yo termino esta presentación. Específicamente cerré con el protocolo de vigilancia COVID, ¿cierto? Y quedamos disponibles a las consultas o dudas que tengan. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Muchas gracias, Patricia, por el valioso contenido que nos has podido entregar, que nos has podido explicar de esta actualización de la normativa de COVID-19. Para nosotros como Mutual es muy motivador poder entregar este tipo de contenido a esta gran comunidad que tenemos con pymes y emprendedores para ayudarlos a aportar al cuidado de los negocios, educar y así también ampliar el conocimiento de lo que es realmente necesario saber. Bueno, Patricia, nos quedan muy pocos minutos, así que te invito a que podamos recoger algunas de las preguntas que nos hicieron llegar a los participantes. Probablemente no vamos a poder responderlas todas por el poco tiempo que nos queda, pero sí le recordamos a quienes están escuchando y viéndonos, por supuesto, de que vamos a responder todas las preguntas en un correo electrónico que le vamos a hacer llegar a todos en el correo que dejaron registrado en la primera etapa de inscripción. ¿Ya? Voy a empezar en orden con las preguntas para que no perdamos el hilo de esta conversación, ¿te parece? Ok, revisemos nomás. La primera pregunta de un asistente anónimo dice, ¿dónde se encuentran los documentos oficiales asociados a la normativa COVID y sus actualizaciones entre septiembre y octubre del 2022? En el caso de las que provienen desde el Ministerio de Salud, ¿cierto? Se encuentran en la página del Ministerio de Salud, ¿ya? Lo mismo en la página de la Superintendencia de Seguridad Social. Pero además, ¿cierto? Ustedes la pueden encontrar actualizada en el portal de Mutual, ¿ya? Ahí tenemos un apartado completo relacionado con COVID y está la normativa actualizada. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Segunda pregunta de otro asistente anónimo que habla sobre el formulario único de fiscalización. Dice, ¿el FUF, entonces, las pymes, debemos subirlo a la plataforma Mutual? El FUF es el documento, es la herramienta que utiliza la autoridad, ¿cierto?, para realizar las fiscalizaciones en las empresas y contiene las medidas mínimas que las empresas, en este caso los empleadores, deben tener implementadas en sus lugares de trabajo. También es la base, como les comenté, ya de la herramienta a través de la cual ejecutamos la vigilancia ambiental, ¿cierto?, a raíz del protocolo COVID. No me queda claro a qué se refiere con subirlo. Lo que sí, reforzar que este documento, ¿cierto?, ya es importante que lo conozcan, lo tenemos publicado también en la página de Mutual, lo pueden encontrar también en internet, ¿ya? Y que es la base, que es la guía, como digo yo, son como las preguntas de la prueba. Les va a permitir saber cuáles son las medidas que deben tener implementadas, ¿ya? Y los va a orientar respecto de aquellas que ya tienen seguramente implementadas o les falta, o aquellas que definitivamente no tienen. No me quedó claro exactamente a qué se refería con subirlo a la plataforma. Probablemente No sé si algún tipo de respaldo quiso dejar ahí en la página Mutual. Pero lo bueno es tenerlo uno, poder chequearlo y así también estar preparado frente a algún tipo de fiscalización. Ahora, solo para complementar, Marco, disculpa, Perfecto. esta herramienta, si bien la tenemos como programa de vigilancia nosotros, la herramienta de fiscalización, también la tenemos bajo otros formatos, exactamente la misma herramienta, ¿ya? Para implementar programas de vigilancia la tenemos también como una herramienta de autodiagnóstico. Las empresas pueden ingresar al portal de Mutual,
y ahí van a tener la autoevaluación COVID, que son las mismas preguntas, ¿cierto? Los mismos contenidos, les va a permitir generar inclusive un informe técnico que lo pueden bajar, le pueden hacer seguimiento, ¿cierto? Y también lo tenemos desarrollado como una herramienta, como una aplicación, ¿ya? Y una asistencia técnica a las empresas en forma preventiva, ¿ya? No porque fue notificada para ingresar a programa de vigilancia, pero también tenemos la posibilidad de que se les aplique en forma preventiva, ¿cierto? Y de ahí se desprende un informe técnico con las desviaciones que tienen, ¿cierto? O los porcentajes de cumplimiento. Perfecto, súper. Mira, otra pregunta de Giselle Acuña dice, hola, buen día. ¿Qué pasa con el uso de mascarillas en las manipuladoras de alimentos? ¿También se les puede sugerir? Hoy día, ya, como ya lo comentamos, a partir del 1 de octubre no es obligatorio el uso de la mascarilla. Sin embargo, dado, y recuerden ustedes que vimos ahí la definición de contacto estrecho que hoy día tenemos, que ya no considera el uso de la mascarilla, ¿cierto? Se hace mucho más complejo el poder llegar a determinar si efectivamente el contagio se produjo en un contexto laboral o no laboral, ¿ya? Por lo tanto, sí, como organismo administrador, ¿ya? Lo que estamos transmitiendo a nuestras empresas, a nuestros empleadores, es que promuevan, ¿cierto?, difundan y traten de movilizar al el uso voluntario, ¿cierto?, de la mascarilla. Porque como ya les comenté en la presentación, quedó demostrado que es un dispositivo que permite, ¿cierto?, controlar el contagio, ¿ya? Pero no es obligatorio el uso, ¿cierto?, pensando en la actualización de la normativa, pero sí promovemos que se mantenga el uso de este dispositivo. Perfecto, y ahí Giselle Acuña está justo escribiendo, gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta de José Felipe Kleiber, que dice, buenos días, ¿hay obligación para el empleador de mantener registros de temperatura y registros de sanitización de espacios de trabajo o es solo de forma voluntaria? Respecto la primera pregunta era el testeo, ¿cierto? Testeo de temperatura. Sí, bueno, tal como lo comentamos, a partir del 1 de octubre ya no es obligatorio, ¿cierto?, el testeo, pero sí tienen la obligación los empleadores de tener los dispositivos disponibles, ¿cierto?, en el caso de, como ya lo dijimos, clientes, trabajadores, usuarios, etcétera, quisieran tomarse la temperatura. No existe la obligación ya a partir de esa fecha de llevar ese registro. Y la segunda parte de la pregunta era... la sanitización de espacios, el registro de la sanitización. En ese caso es diferente, porque todo lo que es relacionado con limpieza, desinfección y sanitización, ¿cierto? Eso, si bien teníamos protocolos específicos que hoy día ya no están vigentes, ¿cierto? Pero recuerden, como lo van a ver ahí en la presentación que les van a compartir, ya todo lo relacionado con sanitización, limpieza, higienización, ¿cierto? Está regulado en el decreto 594, y eso sí, hoy día es obligación mantener ese tipo de procesos, ¿cierto? Pero bajo lo que está establecido en el decreto 594, y de ahí obviamente se desprende que debemos tener las evidencias correspondientes que respalden, ¿cierto?, que se está ejecutando esa actividad y se está dando cumplimiento al decreto. Perfecto. Ahí sí tenemos obligación. Perfecto, Patricia, yo creo que esta va a ser una de las últimas preguntas de José Luis Toledo. Dice, en caso de que un trabajador o trabajadora dé positivo para COVID-19, ¿todos los trabajadores que compartieron espacio laboral con ella deben realizar cuarentena? A ver, lo que tenemos establecido es que si una persona, la definición de contacto estrecho que hablábamos, ¿cierto? Si se cumple alguno de los requisitos, ¿cierto?, ya se debe ejecutar o cumplir lo que la autoridad tiene establecida, ¿cierto? Que si se toma conocimiento de que es contacto estrecho de una persona, ¿cierto?, en un cierto contexto laboral, ya va a tener que hacer su aislamiento por los días correspondientes, ¿cierto?, y estar evaluando si corresponde, ¿cierto?, tomarse PCR porque empiezan los síntomas. Ahí hay que dar cumplimiento a lo que está establecido actualmente en la normativa. ¿Ya? Perfecto. Pero ahí es donde hablábamos de la explicación de la definición de contacto estrecho, que hoy día, lamentablemente, con esto de que ya no tiene la mascarilla, es mucho más amplia y es más difícil llegar a definir. Muchos van a ser contacto estrecho. Sí. Así es, Patricia. Mira, a lo menos nos quedan unas 15 preguntas en el chat que no vamos a alcanzar a contestarlas por el tiempo, así que queremos agradecer a todos nuestros asistentes por enviarnos sus preguntas, por estar muy conectados con la temática que tenías hoy día tú, Patricia. Te agradecemos mucho este aprendizaje que nos has entregado el día de hoy.
Y sabemos que ha sido una jornada muy sólida de muchos aprendizajes y oportunidades. Antes de terminar, quiero pedirles a todos quienes están conectados que puedan tomarse un minuto de su tiempo para que nos puedan ayudar como Mutual y a nuestro equipo que está detrás de todo armar esta gira PYME 2022, a que puedan contestar la siguiente encuesta que está saliendo ahí en pantalla con un código QR que nos va a servir para poder seguir mejorando y ver qué les pareció esta gira PYME con lo que nos compartió también Patricia el día de hoy. Ahí también nuestro equipo lo está dejando en el chat para que puedan tener acceso en el link si es que no pueden escanear el código. Así que, Patricia, te damos muchas, pero muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido toda esta actualización de la normativa COVID, que sabemos que también va a seguir actualizándose dentro del tiempo. Así que muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Gracias, Marco, por la invitación. Quedamos disponibles ahí a sus consultas o dudas. Muchas gracias. Les recordamos que pueden contactarse con nosotros a través del 600-2000-555 o a través de nuestras redes sociales, como puede ser Instagram, Facebook, YouTube, así que pueden ahí tener también el acceso a toda nuestra información, todos estos videos interactivos y grabaciones como estas que también quedan disponibles en estos portales de nuestras redes sociales. Muy bien, les agradecemos a todos, nuestros amigos pymes y emprendedores, y sabemos que este espacio que queremos cuidar mucho, como es la gira PYME, es muy valioso y nos permite conectar con ustedes, sobre todo para entregarles estos beneficios, poder entregarles información relevante para su negocio, que ustedes son el motor de nuestro país. Queremos agradecer mucho a Patricia por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta invitación, y por supuesto a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en la 7ª fecha de la gira PYME y que ha tenido una tremenda convocatoria. Les recuerdo, como siempre, que esta actividad será enviada a todos los inscritos a través de un correo electrónico que quedó registrado al inicio de este encuentro. Para nosotros es muy importante fortalecer nuestro vínculo con nuestras empresas y trabajadores adherentes a través de contenidos de calidad y utilidad como el que hemos visto el día de hoy. Así es como llegamos al final de la 7ª jornada de nuestra gira PYME. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Nos vemos muy pronto. ¿Sabías que todos tenemos derecho a seguridad y salud en el trabajo? Así tal cual, así es Mutual. Y la misma cobertura y prestaciones sin distinción. Así tal cual, así es Mutual. ¿Piso? 7. Donde las cotizaciones van a un fondo común para financiar las prestaciones de todos. Así tal cual, así es Mutual. Un seguro social que paga mi empleador y que frente a un accidente o enfermedad laboral no afecta a mi bolsillo. Así tal cual, así es Mutual. Y sin fines de lucro, todo se reinvierte para seguir protegiéndonos. Así tal cual, así es Mutual. Mutual de Seguridad, estamos para protegerte. Así tal cual.